¿Quién vive, hermanos? Cristo. A su nombre. Gloria. Busquemos, hermanos, la palabra de nuestro Señor. Abramos porque estamos contentos y gozosos de que tenemos este momento de alabanza a nuestro Señor y que nos permite, hermanos, el privilegio, la bendición, algo poderoso en nuestras vidas de escuchar la bendita palabra del Señor. Busquemos ahí, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 34 al 35. Para la gloria del Señor, hermanos. Leamos el versículo número 34 y 35 del libro de Juan. La palabra de Dios dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En estos dos conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Oremos. Señor bendito, gracias te damos, Señor, en esta hora, porque estamos contentos y agradecidos, Señor, porque nos das el privilegio, Señor, de escuchar tu bendita palabra, la que alimenta nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, y nos permite, Señor, estar contentos y agradecidos delante de tu presencia, reconocer a nuestro Dios, a nuestro Creador, al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Cristo vive y está sentado junto a nuestro Dios, y desde ahí vendrá por su iglesia preparada. En esta hora, Señor, permite que hablemos con denuedo tu bendita palabra, Señor, que la dejemos, Señor, en nuestro corazón actuar, que la dejemos en nuestras vidas, Señor, y que podamos seguir adelante, Señor, con la lámpara delante de nosotros. Tu bendita palabra, Señor, nos alumbre el camino por el cual debamos de andar, Señor. Gracias por todos los que estamos aquí. Permite que nuestro corazón esté receptivo, Señor, para escuchar tu bendita palabra. Gracias, Señor. Te damos gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cristo vive, hermanos. Los invito a tomar sus lugares. Es un hermoso tema, hermanos. Cuando yo lo estaba estudiando, la palabra de Dios toca nuestro corazón y nos hace sentir este tema que dice: en esto conocerán que son mis discípulos. Es algo hermoso, hermanos, porque nosotros sabemos y entendemos cuando Cristo habla a la vida, a nuestra vida, y nosotros identificamos que le estamos sirviendo a Dios, al Señor Todopoderoso, y que somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y que su Espíritu Santo va con nosotros. Por eso este tema es hermoso, porque dice: en esto conocerán que son mis discípulos. Bendita sea la palabra de nuestro Dios. Y vamos a ver más citas bíblicas, pero hermanos, ¿cómo se identifica a un discípulo? Empecemos, hermanos, a pensar, empecemos a discernir la palabra del Señor en el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nos pone en nuestro corazón ese discernimiento de entender cómo se identifica a un discípulo. Hermanos, es necesario que nosotros identifiquemos cuando somos discípulos o cuando alguien es discípulo. Necesitamos nosotros ser un discípulo de Cristo. Necesitamos ser nosotros seguidores de Cristo Jesús. Por eso necesitamos identificar cómo es un discípulo. ¿Cómo se identifica un discípulo? ¿Cuál es la naturaleza y el propósito del amor del cristiano? ¿Para qué hay discípulos, hermanos? ¿Por qué es necesario que haya discípulos? Sabemos si somos nosotros discípulos de Cristo. Necesitamos identificar a los discípulos. Necesitamos ser discípulos. Necesitamos vivir como discípulos del Señor. ¿Estamos nosotros dando testimonio de la gloria de Dios en el mundo? Son preguntas que nosotros debemos de hacernos. Porque, hermanos, estamos en el camino. No es que ya lo hayamos alcanzado todo, sino que estamos caminando, estamos poniendo paso a paso en nuestra vida la palabra del Señor, porque poco a poco, hermanos, pero el Señor hace la obra y su voluntad en su iglesia, en tu vida,
en la vida del cristiano, en la vida de su hijo. Así como los padres están a la atención de sus hijos, también nuestro Dios Todopoderoso está atendiendo a sus hijos. A Él sea la gloria, hermanos. Y así dice Juan 13, del versículo 34 al 35 que acabamos de leer: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. El versículo 35 dice: en esto conocerán que sois mis discípulos. Ahí está, hermano, la respuesta a este hermoso tema que dice: en esto conocerán que son mis discípulos. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Hermanos, cuántos problemas, ¿verdad?, no hay a nuestro alrededor. Pero para identificar a un verdadero discípulo, dice, las personas, ¿quiénes son aquellos que van a identificar si son discípulos o no? Los mismos hijos de Dios, los mismos que nos congregamos en ciertos lugares, los que vamos caminando por todos lados. Dice: en esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Cuando hay ese amor, ahí ve reflejado a Cristo. ¿Cómo vamos a reflejar el amor los unos a los otros? ¿Cómo reflejamos? Porque es algo visible, algo que se ve, algo que se nota, algo que se siente. Cuando nosotros oramos unos por otros, estamos siendo discípulos del Señor. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Esa es una pregunta fundamental que nos debemos de hacer como hijos de Dios, si nosotros queremos saber si son discípulos de Dios. Porque muchos se reúnen ciertamente, muchos se congregan ciertamente, hay muchas iglesias, muchas reuniones en diferentes partes y lugares, pero ¿todos son discípulos del Señor? Por eso la palabra de Dios dice: en esto conoceréis que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. En esto conoceréis que son mis discípulos. Es necesario, hermano, que como iglesia nosotros identifiquemos si son discípulos del Señor o no son discípulos del Señor. Porque ¿de quién vamos a aprender? De los discípulos del Señor. ¿De quién aprendió la iglesia? De los discípulos del Señor. No debemos de aprender de los que no son discípulos del Señor. Todas aquellas cosas que podemos ver reflejadas por las personas, pero que no demuestran ese amor los unos por los otros, debemos decir: no, yo no quiero ser aprendiz de Él, yo no quiero aprender de Él, yo quiero aprender de Cristo, yo quiero volverme al amor. Yo quiero tener amor los unos por los otros. No debemos de imitar lo malo, sino debemos de imitar lo bueno, lo que Cristo enseñó. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros seamos discípulos, que nosotros nos identifiquemos como discípulos, que nosotros identifiquemos quiénes son discípulos y quiénes no lo son. Porque muchas veces estamos aprendiendo lo que no debemos de aprender. Debemos de aprender, por eso la palabra de Dios dice: escudriñadlo todo, retened lo bueno, porque cuando nosotros retenemos lo bueno es para amar a nuestro prójimo, es para orar por nuestro prójimo, es para buscar lo bueno a nuestro prójimo, es para que la iglesia se fortalezca. Por eso debemos de siempre ser ese trigo y dejar, hermano, a la cizaña que no crezca, que no florezca. Porque ciertamente lo uno y lo otro están juntos, pero todo vamos a aprender del discípulo, de ser discípulos de Cristo. La respuesta, hermanos, de esta pregunta: en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. Se lee fácil también, se lee muy fácil, pero ¿es fácil? Claro que no, hermanos, no es fácil. No es fácil. Por eso dice la palabra de Dios: muchos son los llamados y volteen a su alrededor, pocos los escogidos.
Pocos los que siguen a Cristo, pocos los que son discípulos del Señor, porque el Señor volteó y dice: a la verdad los campos son grandes y vastos y pocos obreros de la mies, porque no es fácil seguir a Cristo. Pero si Cristo va con nosotros, si nosotros nos sometemos a Cristo, si nosotros nos humillamos a Cristo, si nosotros dejamos que Cristo haga su obra en nosotros, entonces todo nos es posible. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso vamos a Dios, porque Él nos hizo, Él nos creó, Él sabe lo que nosotros somos, lo que tenemos necesidad. Por eso ponemos nuestra vida en nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el que nos enseña a nosotros a ser discípulos. Y nosotros debemos de reflejar el amor de Cristo Jesús. Por eso, ¿cómo identificamos a los discípulos? Si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Cómo distinguimos a un verdadero discípulo de Jesús en el mundo lleno de personas que pretenden seguirlo? Llenas las iglesias, llenos los lugares, en todos los lugares, nosotros vamos a cualquier iglesia y pensamos que todos son discípulos y no es así, hermanos. Ojalá que todos fuéramos discípulos del Señor, pero nosotros debemos de tener claro quién es el discípulo del Señor y quién no lo es, porque muchos dicen ser discípulos del Señor, pero no lo son porque no reflejan el amor del Señor. Debemos de cuidar a la iglesia, debemos de orar por la iglesia, debemos de orar por los discípulos del Señor para que siempre se manifieste y siempre nuestro Señor Jesucristo tenga el control de las iglesias. Porque si se aumenta la maldad, el corazón del cristiano se enfría. Porque el mundo así lo dice la palabra de Dios, crece la maldad y es como si nos ahogáramos por tanta maldad que hay en el mundo, el corazón se enfría. Por eso debemos de seguir a Cristo, debemos de identificar quién es el discípulo y seguir a Cristo Jesús. Debemos, hermanos, preocuparnos y ocuparnos. La respuesta de Jesús no es por nuestras buenas intenciones, nuestras posesiones o nuestras actividades, sino por un distintivo claro de quién es el discípulo de Cristo Jesús. En el versículo 35 ya lo vimos y lo volvemos a repetir, hermanos. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. El corazón del discípulo es amor. Por eso vamos a buscar, hermanos, 1 Corintios 13 y vamos a leer del 1 al 3. El corazón del discípulo es el amor, la preeminencia del amor. Si no hay amor, dice 1 Corintios 13, versículo 1 al 3, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviere toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Sin Cristo, hermanos, nada somos. El que no ha conocido a Cristo no puede tener el amor. Y si repartiese todos los bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Por eso es, hermano, una línea muy delgada en donde pensamos que una persona que ya alimentó a tantas personas, una persona, ¿verdad?, que dio de comer a los pobres, una persona, pero no tiene amor, ¿de qué le sirve haber hecho algo? No le sirve porque no lo hace con esa fe y con ese amor a Dios. Por eso, hermanos, no es aquel que habla en lenguas o que hable lenguas angelicales, no porque la palabra de Dios haya dicho que el hablar en lenguas sean lenguas angelicales, sino es una comparación. Si yo hablase lenguas humanas
y Angélica, si no tengo amor es una comparación. Y no tengo amor, nada soy. No sirve para nada, no sirve para tu crecimiento espiritual, no sirve para darle la gloria al Señor, porque lo estás haciendo posiblemente para tu propio ego, para que vean que ya la alimentaste a tanto, que ya visitaste a fulano de tal, que te veniste e hiciste muchos sacrificios, pero lo haces sabiendo que no sientes nada en tu corazón, sino nada más para ser visto de los demás. ¿Te va a servir de algo? No te va a servir de nada. O cuando das algo, hey, hermanos, voy a pasar, miren, voy a dar 1,000 pesos. ¿Va a servir de algo si no sientes amor para los demás? Si nada más estás buscando tu propio ego, no te va a servir de nada, porque eso no lo acepta el Señor. Del Señor son los cielos, la tierra, todos los bienes, hermanos, del mundo. El Señor no es dueño, ¿acaso no creó los cielos y la tierra? ¿El Señor tiene necesidad de algo material? El Señor no tiene necesidad de nada material. Los que tenemos necesidades de comer, hermanos, tenemos necesidad de cubrirnos con el techo, de estar con un ventilador, porque si no nos deshacemos, ¿verdad? No aguantamos la calor. Somos nosotros. El Señor no ocupa nada, hermanos. El Señor no quiere tu dinero, el Señor quiere corazones contritos y humillados. La gloria, que le demos la gloria al Señor desde el fondo de nuestro corazón, con todos nuestros pensamientos, con todas las intenciones de nuestro corazón. Por eso ese es el gran mandamiento. A Él sea el honor y la gloria. Hermanos, cuidémonos y no dudemos. No dudemos cuando nosotros estemos viendo el amor. Si nosotros vemos el amor y ese amor es para que la iglesia se fortalezca, entonces nosotros estamos siendo discípulos del Señor, porque estamos reflejando el cuidado que Dios tiene para su iglesia. Estamos considerando las necesidades de nuestros hermanos, estamos considerando las necesidades de los jóvenes, estamos considerando que la iglesia crezca, que la iglesia se fortalezca y que siga caminando hacia adelante, paso a paso, a la perfección, a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, para que la iglesia haga su ministerio. Seamos discípulos de Cristo Jesús, reflejemos el amor los unos por los otros. Reflejemos, hermanos, el amor los unos por los otros. Dejemos, si nosotros habíamos dañado a alguien, arrepintámonos, dejemos de dañar a alguien con nuestra conducta, con lo que nosotros decimos, con lo que nosotros hacemos, porque es necesario que nosotros seamos discípulos del Señor para que la iglesia se fortalezca en el Señor, en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios: un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros. ¿Ven? Jesús no trae un nuevo mandamiento en su contenido, sino en su naturaleza y extensión. Es una nueva medida de amor, un amor que se asemeja al amor de Cristo mismo. El amor como evidencia externa. Es decir, cuando nosotros decimos que amamos, es porque lo vemos reflejado. ¿Cómo se refleja el amor? Pongamos ejemplos. ¿Cómo se refleja el amor? Cuando vemos que los hermanos oran por las necesidades de las otras familias, de los jóvenes, de un matrimonio, ¿verdad? De una enfermedad. Allí es donde se refleja el amor. Es donde nosotros podemos ver ciertamente el hermano está orando por las necesidades, porque la oración es lo más importante que nosotros podemos hacer, porque Dios todo lo puede. Y si nosotros tocamos el corazón de Dios mediante la oración, el Señor hará grandes prodigios y grandes señales, porque dice el Señor: si tuvierais fe como el grano de un tamaño de mostaza, dirías a aquel monte: trasládate de aquí para allá, y ciertamente lo haría. Lo más poderoso que nosotros tenemos es la oración, y el Señor hará su voluntad. Y pidamos, hermanos,
cuando nosotros pidamos la voluntad del Señor, porque el Señor dice, ¿cómo quieren que yo haga algo si no me saben pedir? Porque piden para comer, piden para sus deleites. El Señor es espíritu. El Señor es espíritu. Pidámosle al Señor y el Señor hará. Y esperemos, hermanos, la voluntad del Señor. Siempre. Porque el Señor ya sabe. El Señor ya sabe qué va a hacer, ya sabe qué va a pasar. Pero quiere que nosotros vayamos en oración, en humillación hacia Él, para que Él sea glorificado. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. El amor es visible entre los hermanos. El amor está en un saludo, hermanos. Es visible. Todo lo que nosotros podamos ver de uno a otro, el amor de Dios es visible. Se ve, se siente. Y ahí es donde nosotros vamos a saber si somos o no somos sus discípulos. Cuando nos amemos unos a otros. ¿Cómo nos vamos a amar? Es un amor, hermano, que así como yo puedo ver, los demás pueden ver. Y muchas veces nosotros no vemos lo que el otro hermano ve. Pero todos nos estamos viendo unos a otros. Y sabemos si estamos o no estamos haciendo la voluntad del Señor. Sabemos o no sabemos si somos los discípulos. Y ahora que sabemos que si tenemos amor los unos a los otros, entonces reconocerán que son mis discípulos. Aquella persona que anda en chismes, aquella persona que anda en dañando a los demás integrantes de la iglesia, no reflejará y no será, ¿verdad?, por los demás imitado. No vamos a imitar lo bueno, sino vamos a hacer lo bueno. Entonces la iglesia se va a fortalecer, la iglesia será unida, la iglesia será santa. Y nosotros debemos de ser santos, preparados, apartados, lavando nuestras vestiduras en la sangre del Cordero, haciendo la justicia, lo bueno para todo lo que nosotros nos corresponda hacer. Cada uno de nosotros tiene diferente ministerio. Y eso es hermoso porque la iglesia se va fortaleciendo por el ministerio que cada uno hace. Pero si el ministerio de alguno es la hipocresía, ¿estará haciendo la voluntad del Señor? Claro que no, porque no está fortaleciendo, no está apoyando, no está implementando en la iglesia, en la congregación, lo que le hace falta a la congregación para que la congregación sea santa, próspera, agradable y que actúe en beneficio de la congregación, de los hijos. Amén. Vivamos, hermanos, como discípulos del Señor. Aún, hermanos, los que no son creyentes, los que nos ven allá afuera, ellos también se dan cuenta, hermanos. ¿Quiénes son los que se dan cuenta si somos o no somos discípulos del Señor? Si los de allá afuera están viendo que se están peleando, que se están gritando, que se están agarrando, ¿ustedes creen que ellos van a decir son discípulos de Cristo? Claro que no, porque es visible. Así como nosotros nos damos cuenta aquí adentro de la iglesia, también los que están allá afuera se dan cuenta si en la iglesia son verdaderamente discípulos o no del Señor. Por eso la palabra de Dios dice, por el testimonio de la iglesia, los de allá afuera van a querer entrar. Pero si aquí se están peleando, ¿quién va a entrar? La policía tal vez, a separarlos, ¿verdad? Pero no entrarían las personas a querer estar allí peleando con ellos. Claro que no. Entonces, por los frutos los vamos a conocer. Es visible si somos discípulos del Señor, es visible porque nos van a ver. Y nosotros vemos, nosotros identificamos. Y si nosotros nos llenamos del conocimiento de la palabra del Señor, vamos a ser discípulos del Señor cuando pongamos en práctica los mandamientos del Señor. Cuando pongamos en práctica el amor los unos por los otros. El amor debe de ser y es el propósito divino en nosotros como sus hijos. No solamente es una característica, ay, qué bonito que se aman los unos a los otros, no, sino es algo que se demuestra con hechos, ¿verdad?
no son de labios, porque dice la palabra de Dios, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Podríamos estar, por eso, hermanos, en las iglesias hay muchas personas, pero no todos son discípulos, porque están pensando si ya se quemó la comida que dejé calentando, que si a ver si no cerré el gas, y están en otras cosas, pero no se concentran en agradar al Señor. Entonces, el amor debe de ser sin fingimiento. Amén, gloria a Dios. Es un mandamiento del Señor, que nos amemos unos a otros. No es que nosotros queramos o no, sino es un mandamiento. Es un mandamiento, y aquí se cumple toda la ley y los profetas: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, la iglesia debe de estar sana siempre, porque Cristo vive. Cristo debe de estar en la iglesia. Nosotros debemos de reflejar el amor de Cristo. Entonces, hermanos, nos vamos a sentir plenos, nos vamos a sentir con una paz, con un gozo, porque el fruto del Espíritu crece en nosotros. Porque cuando dice el fruto del Espíritu, uno de ellos allí adentro, ¿qué dice? Es amor. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. El Espíritu del Señor tiene que vivir en la persona, en el discípulo, en el Hijo de Dios. El amor es el propósito divino. En el amor bíblico, en 1 Corintios 13, allí donde estamos, versículo 4 al 7, porque este es el amor bíblico, hermanos. No es el amor de allá, de la calle, de la escuela, de tus compañeros, no. Porque muchas veces confundimos, es que mi compañero me ama mucho y me dice que haga un reto. Y están haciendo retos en contra de su misma integridad física. Eso no es amor, eso no es un amigo. El verdadero amigo es Cristo Jesús, quien busca la salvación de tu alma. Y dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 13, 4 al 7, el amor es sufrido. Hermanos, el amor es el que se preocupa los unos por los otros. Que nos preocupamos, que estamos atentos, ¿verdad?, por los hermanos, que nos agrada estar con los hermanos, que estamos como sufriendo los unos con los otros. Llora con el que llora, alégrate con los que se alegran, ¿verdad? Así debemos de estar como una familia, ayudándonos en nuestras necesidades de cada uno de nosotros. Por eso siempre debemos de orar unos por otros, para que el amor de Cristo siempre esté presente en las relaciones entre los hermanos. Entonces el amor es sufrido, porque es importante, hermanos, extender nuestra mano, extender nuestra ayuda. No es fácil. Si decíamos, tengo aquí 100 pesos, me iba a comprar medio pollo, ¿verdad?, para comer, y vemos una necesidad más grande. ¿Acaso no es sufrido? Ya no voy a dar esos 100 pesos por un medio pollo porque tenía hambre o era un gusto que me quería dar. Ahora apoyo a la necesidad de mi hermano o de mi hermana, porque es sufrido y significa que sufres juntamente con él. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor busca lo bueno, el amor quiere lo bueno para tu hermano. Queremos lo bueno, queremos que te vaya bien, queremos que tengas tu trabajo, queremos orar para que tengas tu trabajo, para que Dios te ayude en la escuela. Es benigno, el amor busca lo bueno para su hermano, para su hermana. Debemos de orar por las familias, debemos de orar por los que no vienen, debemos de orar por los que recibieron la palabra, ¿verdad? Que no vengan, que no hayan caído sobre pedregales, que no haya caído a un lado de los espinos, a un lado del camino. Oremos para que esa semilla, esas raíces crezcan en el corazón de los hermanos y busquen, hermanos, la prioridad en su vida, que es Cristo Jesús. Porque solamente buscando a Cristo Jesús vamos a hacerle agradables al Señor. El amor no tiene envidia. Todo esto, hermanos, del amor, el amor se ve y se manifiesta. Porque no podemos decir que amamos a nuestro prójimo si no hacemos una acción.
Por eso los frutos se ven. Lo que nosotros hacemos se ve. Y cuando lo recibe nuestro hermano o nuestra hermana, ¿qué hace el hermano? Lo siente, hermano, siente un alivio de parte de Dios, porque nosotros debemos de ser el reflejo del amor de Dios. Por eso el amor es sufrido y es benigno. El amor no tiene envidia, no quiere lo que tiene el hermano. ¿Por qué? Porque el Señor ha capacitado a su iglesia con los diferentes dones. Cuando vemos que un hermano se está peleando con el otro porque yo toco mejor que tú, ya quítate porque yo voy a tocar. Eso no refleja el amor de Dios, porque eso se llama envidia. Y la envidia no es el amor. Debemos de fortalecernos unos a otros en nuestros ministerios. Debemos de orar unos por otros para que nuestro ministerio florezca, crezca. Y si nosotros necesitamos y si nuestro hermano necesita ayuda, ayudarle para que su ministerio crezca y vaya, hermanos, haciendo la obra, la voluntad del Señor, porque lo más importante es agradarle a Dios con lo que Dios nos permita hacer en nuestro ministerio. Si el hermano dirige, ayudarle, hermano, mire, aquí hay un formato, hermano, mire, aquí hay un manual de cómo se ha dirigido, hermano, mire, aquí hay una clase donde se puede apoyar para saber cómo se dirige, cómo se habla en público, porque, hermanos, no es lo mismo estar sentado allá que estar acá adelante, no es lo mismo, pero no todos hacen lo mismo. Cada uno tiene su propio ministerio. Entonces el amor no tiene envidia que porque el hermano está aquí adelante y yo estoy sentado allá. El hermano nunca va a tener envidia. Porque si es el discípulo del Señor, el amor no tiene envidia. El amor es sincero. El amor es verdadero. El amor se demuestra, el amor se siente. Así es también, hermanos, el amor en pareja. El amor que queremos lo mejor para nuestra pareja, lo mejor para nuestra esposa, lo mejor para nuestro esposo, lo mejor para nuestros hijos y lo mejor para la iglesia. Y ahí es donde se demuestra el amor de Dios. El amor de Dios se refleja en que estemos preocupados y ocupados y sin envidia, la iglesia, los unos por los otros. Queremos que todos seamos hijos de Dios, capacitados y preparados para que todos hagamos juntos, hermanos, en armonía, la obra del Señor. Que la iglesia esté así, hermanos, santa, sana, agradable. Y entonces si está Cristo en la iglesia, si el Espíritu Santo está en la iglesia, todos los que están en la iglesia van a estar contentos, alegres, unánimes, todos juntos. Dice que convivían en sus casas, convivían en todos los lugares, se reunían, compartían el pan. Eso es el amor los unos por los otros. Allí es donde empieza, hermanos, el crecimiento de la iglesia por el testimonio que hay en la iglesia. Por eso es importante que nosotros seamos discípulos del Señor, que nosotros conozcamos qué es ser discípulo del Señor. Identificar también los que no son discípulos del Señor y resistir al malo. Por eso la palabra de Dios dice en Salmos, dice, no se levantarán los malos en la congregación de los justos, porque Cristo vive allí y Cristo no va a dejar que el mal gobierne su iglesia. Debemos de ser fortalecidos en ese amor. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, hermano. El amor no se cree más que los demás, porque la misma palabra del Señor dice, y entre vosotros no será así, sino el que quiera ser mayor entre vosotros deberá de ser vuestro servidor. Y muchas veces los que están acá se quieren servir. Hermanos, den sus ofrendas, den sus diezmos, den todo lo que ustedes quieran, pero no pregunten nada. Eso no es ser, hermano, eso no es ser hijos de Dios, no, eso no es ser discípulos. Eso es jactarse de que yo estoy recibiendo todo de la iglesia, pero todos en la iglesia, hermanos, todos somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. El amor no es jactancioso, no se jacta. Yo soy el encargado aquí de todo el presbiterio, yo soy el encargado de la república, yo soy el presidente de la república, yo soy aquí el maestro y ustedes me obedecen.
Eso no es de parte de Dios, porque todos somos iguales delante de Dios. No hay diferencia, hermano, entre judío y griego. Todos somos iguales delante del Señor. Entonces, ¿cómo demostramos que somos discípulos del Señor? Cuando no somos jactanciosos, cuando no nos creemos más los unos que los otros. Entonces allí se demuestra el verdadero amor de Cristo Jesús en la iglesia. Dice la palabra de Dios, no se engríe, no es rudo, sino que es amable, ¿verdad? ¿Cómo es rudo? Decir las cosas sin pensar si le vamos a hacer daño o no a una persona, sino solamente decirlas. Pero hay personas, hermanos, hay hermanos que son muy sensibles cuando nosotros hablamos. Y nosotros muchas veces somos muy naturales y decimos las cosas naturalmente, pero el hermano ya se sintió. ¿Por qué? Porque hay una rudeza en la manera de hablar. Las mujeres hablan diferente que los hombres, ¿sí o no? Entonces debemos de hablar en amor para que lo que tú digas, la exhortación que tú hagas de un hermano al otro, el otro hermano lo sienta con amor. Y entonces el amor va a ser el que vivifica a la persona, al hermano, al discípulo, al ministerio. Y entonces se corrige por aquella exhortación que tú haces al hermano o a la hermana. Entonces debemos nosotros también, hermanos, de aprender a decir las cosas. Muchas veces yo hablo y digo unas cosas y mi esposa me dice, mira, te equivocaste aquí porque dijiste las cosas, pero muy sinceramente, ¿verdad? Muy sencillas, pero se sintió. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de aprender a hablar. Por eso estamos en el camino, debemos decir sí, amén, porque nos están ayudando a ser, ¿verdad?, verdaderos discípulos del Señor. Aprender a hablar, hermanos. Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo les hablaba a los fariseos y a los saduceos? Sepulcros blanqueados, víboras. Y por eso, hermanos, ¿cómo se ponían? Enojados. Crujían los dientes. ¿Saben qué es crujir los dientes? Hacer que rechinen los dientes así, de coraje. El Señor Dios Todopoderoso, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso no querían aceptar la venida de nuestro Señor Jesucristo y hasta la fecha, hermanos, están de la misma manera. Dice, no es rudo, no busca lo suyo. Es hermoso este tema, hermanos, porque en esto conocerán que son mis discípulos y nosotros debemos de aprender a ser verdaderos discípulos del Señor, porque no debemos de buscar lo nuestro, no debemos de buscar el reconocimiento a nuestra persona, sino debemos de ser reflejo de Dios, de Cristo, que la iglesia, que la gente, que nuestros vecinos, que todos vean reflejado el amor de Dios de nosotros. Nosotros seamos un reflejo de Cristo Jesús. Porque lo que nosotros buscamos es que el pecador se arrepienta, acepte la palabra del Señor y se convierta a la palabra del Señor. El verdadero amor no busca lo suyo. En la iglesia, hermanos, lo único que debemos de buscar es agradarle al Señor, no buscar algo para nosotros. Dice, el verdadero amor no se irrita. No sé si a ustedes les ha pasado que su esposa está bien enojada, ¿verdad? Y te dice y te dice cosas y tú bien tranquilo. O sea, pues es que yo de todas maneras te sigo amando. ¿Por qué? Porque así nos peleemos y así pase cualquier cosa. El amor es el cubrirá multitud de pecados. Y si nosotros estamos revestidos del amor del Señor, entonces el amor no se irrita. Si me ofendiste sin haber querido, entonces dice el amor no se irrita porque yo sé que tú quieres que me vaya bien, como cuando regañamos a nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos entienden perfectamente, hermanos, que lo que queremos y lo que buscamos es que les vaya bien, que
saquen buenas notas en su escuela, que tengan un buen trabajo, y en la iglesia que lleves a cabo tu ministerio, hermano, hermana, que llevemos a cabo la obra del Señor, porque el Señor ha puesto en tu corazón ese don, ese talento. El Señor es el que hará, hermanos. Solamente el Señor quiere que pongamos a disposición de Él nuestro tiempo, nuestro talento, y dejemos que Cristo haga en nosotros, porque aunque nosotros pensemos que no estamos capacitados, el que nos capacita es Dios. Porque el Señor dice, ¿quién hizo discípulos? Él mismo constituyó. El que te llama no es el hermano Quetzal, no es nadie, hermano, más que Dios. El que te llama a servir es Dios. Al que vas a servir es a Dios. Dice la palabra de Dios, mas se goza de la verdad. Dice, no se irrita, no piensa mal. Y hay veces que nos confunden, hermanos, cuando dicen, no piensas mal, estás muy, no tienes ninguna malicia, lo hablas muy sincero. Cuando dice, no piensas mal, yo soy sincero, no pienso que me vayan a hacer algo mal, ¿verdad? Cuando yo ando en el amor del Señor, no pienso mal, no pienso que algún hermano o alguna hermana hizo las cosas con una segunda intención para dañarme, o para dañar a mi esposa, o para dañar a mis hijos, o para dañar a la iglesia. No pensamos mal, pero sí el amor se identifica porque es una acción. Entonces no pensamos mal, sino que estamos pensando adelante. Amén, adelante. Es decir, vamos progresando hacia la meta que es Cristo Jesús. Entonces el verdadero amor, para demostrar que somos discípulos, no pensamos mal. Es decir, no nos vamos pensando que algo sucedió mal en la iglesia y me lo llevo como un rencor, o como un coraje, o como una raíz de amargura en mi corazón. ¿Por qué? Porque el verdadero amor no piensa mal, sino pensamos las cosas que todo debe de ser para la gloria del Señor. Si el hermano hizo algo, no fue para evidenciarme. Si el hermano predicó la palabra, no fue para exponer mi caso delante de toda la iglesia. No, el amor, se habla la palabra del Señor, se lleva a cabo el ministerio, pero con toda la intención de que la iglesia se fortalezca. Porque el que habla, hermano, no es el hermano Quetzal. El que habla y el que debe de hablar y el que debe de quedarse en el corazón del hermano o de la hermana es nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra inspirada por el Espíritu Santo es la que debe de llevar fruto en los corazones. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Hermano, es tan grande este tema, tan bonito, porque nosotros estamos viendo que el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree. Por eso a veces nos dicen, es que tú eres muy crédulo. Pues sí, yo no voy a esperar que de un hermano o una hermana me vaya a pasar algo malo, ¿verdad? Sino al contrario, yo pienso y creo que cada uno de nosotros ponemos nuestro hombro para apoyar al hermano que está a un lado, al que está en la iglesia. Entonces, todo lo sufrimos por amor a Cristo Jesús. Todo lo creemos por amor a Cristo Jesús. Todo creemos, hermano. El amor todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Así es la bendita palabra del Señor. En Mateo 22, hermanos, del 37 al 40, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente. Y hermanos, les voy a pedir que nos pongamos de pie. Vamos a leerlo todos juntos y con eso vamos a concluir este hermoso tema. En esto conocerán que son mis discípulos. Mateo 22, del 37 al 40. La palabra del Señor dice así, Mateo 22, versículo 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende
toda la ley y los profetas. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta hora porque nos permite, Señor, entender y comprender quiénes son, Señor, los verdaderos discípulos. Bendito Dios. Permite, Señor, que nuestro corazón esté receptivo, Señor, para que podamos sembrar la palabra de Dios en nuestro corazón y pueda, Señor, arraigarse en nuestro corazón y podamos saber, Señor, que amemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, Señor, y aprendamos, Señor, este verdadero amor para con tu iglesia, Señor, y que hagamos, Señor, este grande mandamiento, Señor, en donde se resumen toda la ley y los profetas, Señor, en donde podamos con esa sinceridad amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que, Señor, pensemos en nuestro prójimo como pensamos en nosotros. Que hagamos lo bueno, Señor, a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestro prójimo, a todos aquellos que están alrededor, Señor, del camino, Señor, que tenemos en esta vida, Señor, y podamos hacer tu obra, tu voluntad, reflejar el amor de Cristo Jesús, Señor. Porque no solamente conocen al discípulo los que vienen a la iglesia, sino todos aquellos que están alrededor de tu Hijo, Señor, alrededor del mundo, alrededor de su trabajo, de su escuela, alrededor de todos los lugares en donde va, se ve y se refleja por la manera de hablar, por la manera de pensar, Señor. Permite, Señor, que tu palabra, Señor, se quede sembrada en nuestro corazón y podamos dar fruto, podamos ser el reflejo de Cristo Jesús y puedan ver en nosotros, Señor, que nosotros somos discípulos del Señor. Todo sea para la gloria y la honra del bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu iglesia. Y, Señor, te ponemos en tus manos todas las necesidades, Señor, que hay en tu iglesia. Señor, te ponemos en tus manos, Señor, la vida de nuestra hermana Gerarda, Señor, la vida de nuestra hermana Socorro Carreto, Señor, la vida de nuestra hermana que salieron de operaciones allá en la Ciudad de México, Señor, también te la ponemos en tus manos, Señor. Porque, Señor, tú sabes esas necesidades tan grandes, Señor, la necesidad de nuestra hermana Xochitl, Señor, las necesidades de la salud, Señor, de nuestra hermana Iztaccíhuatl, Señor, la necesidad de la familia Jiménez, te la ponemos en tus manos. Tú sabes, Señor, las necesidades de salud que tienes, Señor, nuestro hermano Aarón, nuestro hermano Beto, Señor, que también estaban malos de salud, te rogamos por ellos y por todas aquellas familias, Señor, que no han recibido, Señor, el llamado, ese llamado, Señor, que solamente tú haces en sus corazones. Te pedimos, Señor, para que tengas misericordia de todas las familias de tu iglesia y todas en unidad, Señor, podamos hacer y darte gloria y honra, Señor, a tu santo nombre. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Cristo vive.